Capítulo 3. La fractura social se ensancha. Intensificación de los procesos de exclusión en España durante 7 años. La fractura social se ensancha. El núcleo central de la sociedad española, que llamamos integración plena, es ya una estricta minoría. Lo que ha pasado especialmente en este periodo de tiempo ha sido justamente una expansión muy fuerte de los procesos de exclusión que afectan a sectores importantes. Si lo que es la exclusión en un sentido más moderado, estamos hablando de que afecta ya al 25% de la población, sin embargo lo que queremos resaltar es cómo la exclusión más severa, con problemas intensos en temas de vivienda, de salud, de relaciones personales, eso está afectando de una forma muy sustancial a 5 millones de personas y que justamente ahí es donde se produce lo más duro de la fractura social de nuestro país y lo que más nos puede acabar afectando a todos. La crisis no nos ha afectado a todos por igual. ¿A quién está afectando en mayor medida las consecuencias de la crisis? Desde el informe se destaca de una forma muy especial cómo la exclusión social ha afectado sobre todo a dos grupos especialmente. Por un lado a los jóvenes, hemos hablado de una generación hipotecada, hay un sector muy notable de la población juvenil con dificultades muy notables para seguir adelante con su proyecto vital y quizás en ese grupo de jóvenes que ahora mismo están fuera del mercado de trabajo y que no están recibiendo ninguna formación o educación, que estamos hablando de 1 de cada 4 jóvenes, estamos identificando a un sector en una situación muy especial de necesidad. Junto con ello, el otro elemento muy destacable es cómo cada vez más la exclusión social se asocia al factor étnico, preferentemente a los grupos relacionados con la inmigración y la comunidad gitana. Y eso supone un factor añadido de dificultad y un elemento también de intensificación de la propia fractura social. Esta intensificación de la exclusión social nos plantea el interrogante de ¿hasta cuándo podrán resistir las familias, dada la profundidad y el tiempo que llevamos en esta situación? Esta crisis tiene una característica muy especial y es que, a diferencia de lo que pasó en los años 70 y los 80, esta vez la crisis ha afectado de una forma muy sustancial a las personas de referencia del hogar, a aquellos que aportaban más ingresos, ¿no? Los cabezas de familia, entre comillas. Eso ha hecho que en muchos hogares ahora mismo no hay ninguna persona que aporte ingresos al hogar y no hay ninguna persona trabajando. Esa concentración del desempleo en estos hogares es justamente uno de los elementos que hace limitar mucho la propia capacidad de las familias de apoyar a las personas que han podido perder el empleo en su entorno, ¿no? Podemos decir que la familia española ha llegado a su límite de capacidad de protección y que está ahora mismo sometida a muchas tensiones y una fuerte sobrecarga por las obligaciones de atender a otros. De hecho, de los 3 pilares que están sosteniendo la situación, el sistema de protección social público, la familia y las organizaciones sociales, es en la familia donde podemos observar, de una forma más cercana, alguno de los ejemplos de cómo se la está llevando a ese límite. Quizás el ejemplo más claro sería el de muchas personas mayores que con su pensión tienen que ayudar a sus nietos, a sus hijos, en los pagos de las hipotecas, en el mantenimiento de la vida diaria o en los gastos especiales de la vuelta al cole y que casi para ellos la presión ya no es tanto de que les congelen las pensiones, es que además con su pensión tienes que mantener a otros miembros de la familia. La cuestión esencial es que quienes no han estado a la altura de las circunstancias han sido justamente las políticas públicas, impermeables a la demanda ciudadana. Las medidas puestas en marcha han sido insuficientes, ineficaces o inadecuadas. El efecto amortiguador de las políticas sociales en España se está erosionando, teniendo en cuenta además que 2/3 de la exclusión provienen de antes de la crisis. Bueno, otro de los elementos que es distintivo de esta crisis es que precisamente por su duración y por los sectores a los que ha afectado,
por decirlo de alguna forma, al sistema de protección social se le han visto las vergüenzas, se han visto todos los elementos importantes de limitación que tenía. De alguna forma, nuestras prestaciones, las prestaciones económicas del sistema de protección social, se ha visto que son demasiado cortas cuando una crisis se prolonga en el tiempo y la gente pierde los derechos a la prestación. Son además demasiado pequeñas cuando no solamente es un complemento, sino que se trata de una prestación que debe servir para el mantenimiento de 2, 3 o 4 personas. Para eso es tremendamente insuficiente, y además están relacionadas con los derechos contributivos que sirven para unos sectores, pero no acaban de llegar a todos, ni mucho menos a los que más lo necesitan. ¿Es posible pensar entonces que vamos a conseguir revertir las situaciones de pobreza y exclusión en un corto o medio plazo? Bueno, eso hay que tener muy en cuenta que desde que se produce la primera crisis financiera hasta que eso tiene efectos en la situación social de las familias pasaron casi 3 años, ¿no? De la crisis económica financiera se pasó a la reducción de la producción, de ahí a la pérdida de empleo, y después eso finalmente afectó a las economías familiares y a la situación de los hogares. Recuperar todo el proceso seguramente va a ser mucho más lento. Estamos hablando de que incluso en la hipótesis positiva de que el proceso de crecimiento económico se consolide y tengamos una nueva fase expansiva, incluso en ese contexto las víctimas, el capital humano que hemos destruido durante estos años va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Estamos hablando por lo menos que tendríamos que pensar en una estrategia de 10 años para recuperar todo lo que hemos estado dañando durante este tiempo. Un deterioro que ha incrementado los riesgos de fractura social en nuestro país. Tenemos un riesgo ahora mismo de fractura social muy notable, producto de esa extensión de la exclusión que afecta a más gente y producto de esa intensificación de los problemas en un sector muy concreto. Efectivamente, si además tenemos en cuenta que afecta de una forma muy sustancial a los jóvenes y a los niños, estamos ante un riesgo sistémico muy notable de que todos estos procesos de pobreza severa, de exclusión social intensa, se reproduzcan generacionalmente, se reproduzcan además de una forma ampliada y que se vayan convirtiendo en una característica estructural de nuestra sociedad. Eso sería sin duda una regresión histórica muy notable. Es precisa una revisión del papel de las políticas públicas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, porque deben ir los que peor están, porque es una cuestión de derechos humanos, por un criterio de interés colectivo general. Yo diría que si no corregimos la tendencia de estos últimos años, el riesgo es que los problemas de cohesión social, con todas sus dimensiones, se conviertan en el riesgo más importante para el propio crecimiento y para el bienestar social del conjunto de la población. Sería como una especie de riesgo sistémico para todos.